comunicarnos con señas, ¿no? Y eso sí somos muy vivitos, ¿no? Porque luego hay gente que le estás haciendo señas y no te entiende. ¿Y qué, no? ¿De qué? Y te hacen otra vez que qué, ¿no? Hay señas que son como universales, hay señas universales. Si uno va a un lugar, sobre todo un lugar que es de comida, y haces esto, ¿qué significa? La cuenta, ¿no? O si haces así, que es de dinero, ¿no? Y como ya más actual, si hacemos así, esto sí saben, ¿no? Bueno, para los que están más actualizados, si es así, es de cariño, ¿no? Esto es para, como los de 20 para abajo. Sí, ya los de 40 para arriba ya no mucho, ¿no? De cariño, ¿no? De afecto. O los sordos tienen su lenguaje, su lengua de señas. Pero fíjense, incluso la lengua de señas no es universal. Hay lengua de señas mexicana, hay lengua de señas para Estados Unidos, hay lengua de señas para Francia, para Canadá, y tienen variantes, porque aunque sean sordos, tienen sus propias convenciones. Entonces, si de pronto todos los que estamos aquí habláramos diferentes idiomas, sería muy confuso podernos comunicar. Ahora vamos a ponernos un poco dramáticos. De pronto hay un incendio y la puerta está cerrada, necesitamos salir y todos hablamos diferente idioma. Ay, padre, van a decir, ¿verdad? Ya nos puso peligro el hermano. Entonces, si el lenguaje es confuso, puede llevarnos a accidentes, a conflictos, ¿no? Una palabra o un mensaje mal empleado, mal dicho, trae problemas. Luego mandas un mensaje, incluso en mensajes de texto, lo lees mal y ahorita me la va a pagar, va a ver lo que… y ya lo lees, no, perdón, no era eso, ¿no? Una vez estaba leyendo un mensaje y una persona, por cierto que muy inadecuada, estaba leyendo un mensaje y me pasa una persona por acá y me dice, psicóloga le gritó. Y yo así como que, ¿cómo que me gritó? Pues me está mandando un mensaje la otra persona. Sí, dice, es que cuando te mandan un mensaje y todo te lo ponen en mayúscula, es que te está gritando. Nuevo para mí, ¿no? O sea, bueno, ya aprendieron algo hoy, que cuando les pongan en mayúsculas les están gritando. Bueno, yo ahí me enteré, ¿no? De que cuando te ponen en mayúsculas, le dije, pues yo lo leí, no le vi que me estaba gritando. Yo cuando lo vi que era en mayúscula, dije, como tiene mala ortografía, lo puso todo en mayúscula porque yo no me di cuenta, ¿no? Según pensé yo, pensando mal también. Y me dice, no, le está gritando. Pero como la persona que me dijo, le dije, ¿cómo eres chismoso? Primero, porque, ¿qué me estás leyendo el mensaje? Primero, ¿por qué me tienes que leer mi mensaje? Y segundo, porque eres intrigoso. O sea, no me está gritando. Ya pues, psicóloga, disculpe, dice, porque trabaja conmigo, ¿no? A veces nos enganchamos por malinterpretar ciertos mensajes, ¿no? Hay que tener cuidado en esta cuestión del lenguaje. Y considerar, el siguiente por favor, que con el lenguaje tenemos una oportunidad para adorar a Dios. Preguntémonos si nuestro lenguaje está siendo de verdad un instrumento de adoración para Dios. Recordemos cuando Jesús fue apresado, en la noche que fue apresado, todos los discípulos por miedo huyeron. ¿Recuerdan eso, verdad? Y no digamos, ¿cómo fueron los discípulos? Huyeron. Lo hubiéramos hecho igual nosotros, hermanos. O sea, también hubiéramos huido. Huyeron y cuando vieron unos a Pedro le dijeron, oye, tú eres de los discípulos de Jesús. ¿Qué dijo él? No soy. Me estás confundiendo. No soy. Y se retiró. Pasó un rato y lo volvieron a ver y le dijeron, no, verdaderamente tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y él dijo, no soy.
Cuando lo volvieron a ver y le dijeron, sí, tú eres de los de Jesús, ¿qué hizo él? Eso. Empezó a decir groserías. Empezó a maldecir y a hablar mal. A insultar. ¿Por qué Pedro hizo una variante en su forma de hablar para denotar que no era discípulo de Jesús? Porque un discípulo de Jesús no dice groserías. Un discípulo de Jesús no habla mal. Y si estamos hablando del lenguaje y hablando del lenguaje verbal, nuestro medio para adorar a Dios es a través de nuestra lengua, ¿no? De cómo hablamos. La que sigue. En este sentido, esta frase me gusta mucho. Yo cuando enseño, por ejemplo, a procesos de pensamiento, me gusta mucho explicar esto. El lenguaje es la parte más accesible de la mente humana. Reflexionen en esto. ¿Por qué será que el lenguaje es la parte más accesible de la mente humana? En psicología decimos que no hay manera, por ejemplo, de conocer la personalidad más a través de lo que se observa. La mente de un ser humano no la podemos ver más a través de lo que se observa. Y en cuanto al lenguaje, es nuestra llave para entrar a la mente humana. ¿Por qué será? ¿Cómo podemos a través del lenguaje conocer la mente de un ser humano? Porque el lenguaje define a la persona. ¿Cómo, hermano? Porque yo en cierta manera, en cierto tiempo pasé a una taquería y empecé a platicar y de momento otra persona que estaba ahí se identificó conmigo, porque esa persona era cristiana. Eso. Entonces en el momento ella me comentó que me hizo la pregunta que si yo iba a hablar con usted. Claro. Y yo le contesté que sí, me dice, no, es que la forma de hablar de usted dice que le parece. Eso. Fíjense, el hermano dice, por cómo se habla. Podemos conocer la mente de alguien por lo que habla, porque no conocemos más que porque dicen que de las ¿qué? De lo que hay en el corazón habla la boca, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando se hace referencia a corazón en esa sección de la Biblia, no se refiere al corazón específicamente del órgano, ¿no? Sino se refiere a las emociones y a los pensamientos del ser humano. Entonces, de lo que tienes en la mente, hablando de tus pensamientos y tus emociones, es de lo que vas a hablar. Hay gente con la que te paras a un lado y Dios mío, de verdad que dije, ¿para qué me puse ahí? Todo lo que sale de su boca es negativo. Es queja, es crítica, es pesimismo. O sea, le dice, ay, fíjate que me duele. A mí me pasó así. Y se murió o sea, es todo negativo. Oye, fíjate, no, eso está horrible, ¿eh? Oye, vamos a hacer esto. No, va a salir mal. Y a cada cosa le encuentran la parte fea. Por el contrario, hay personas que tú te pones a platicar con ellas y ay, hasta sales reconfortado, ¿no? Muy alegre, porque de su boca salen cosas muy positivas, de bendición. Entonces, podemos conocer la mente de alguien a través de lo que habla, porque ahí denota sus pensamientos y sus emociones. Incluso dice, hasta las intenciones de su corazón. Adelante, hermano. Ahí el micrófono, vayan pasándolo, por favor. O a ver. ¿No tienen? A ver. O para acá. Buenos días. Es realmente una experiencia, pues, de acuerdo a lo que está diciendo aquí la psicóloga. Yo trabajo en igual un consultorio de mis tíos, ambos son doctores, son psicoterapeutas. Entonces, obviamente, los pacientes llegan primero conmigo.
Y hay veces que, llegó una, precisamente, que hice amistad con ella, y llegó desesperada y me dijo que tenía ansiedad y estaba. Y ya empecé a platicar con ella, y ya incluso hasta la abracé, lloró porque trae problemas emocionales. Y en cierta manera yo les hablo de la palabra, pero muy sutilmente, porque hay algunos que pues se pueden molestar. Entonces ya tardamos platicando en lo que pasaba a su sesión, y ya me dice, ¿sabes qué? Ya estoy tranquila, pasó un tiempo, y me dice, ya incluso yo creo que te voy a pagar a ti la consulta. Sí, pero de acuerdo a todo lo que me dijo, pues yo no soy psicoterapeuta, mi profesión es otra, pero ella, ahí me di cuenta que trae una ansiedad, que trae problemas, pero pues su problema también es que pues no conoce a Cristo, ella está alejada. Pero sí, como dice, de nuestras expresiones, de nuestras palabras, pues dicen prácticamente todo lo que hay en nosotros. Gracias, hermana. Entonces, podemos conocer la mente de alguien a través de cómo conversa, ¿no? La que sigue, por favor. El lenguaje es la capacidad que el ser humano tiene para inventar, organizar y desarrollar un sistema de signos que van a permitir entonces establecer todo tipo de comunicación para expresar las ideas, los deseos, los afectos y las experiencias. El lenguaje es nuestro instrumento incluso para interactuar con otros seres humanos. Lo utilizamos verbalmente hablando, a partir de los 2 años, verbalmente hablando. O sea, ya a los 2 años ya se puede hablar, y de ahí vamos haciendo más y más y más amplio nuestro lenguaje. Todo lo que nosotros hacemos verbalmente hablando es con otros seres humanos, a menos que ustedes hablen consigo mismos, ¿no? Que uno se hable solito, que no está mal, no estoy diciendo que uno alucine, ¿no? Yo no sé si ustedes lo hacen, pero uno se habla a sí mismo, espero que se hablen bonito, ¿no? No se estén diciendo cosas feas, ¿no? Como le dije a uno, háblate pero bien, porque dice que se habla y dice, ya me salió otra lonja, ¿no? No te hables así. O sea, a lo mejor si te viste otra lonjita, a ver, bueno, vamos a cuidarnos, ¿no? Una cosa que sea positiva. Entonces, en cuanto al lenguaje, esta capacidad la podemos ir haciendo cada vez mejor. Y uno de los medios para hacer mucho mejor nuestro lenguaje es leer, por ejemplo. Y si pues leemos la Biblia, mejor todavía. Hay una gran diferencia, y yo lo he observado porque en las escuelas hay niños que llegan al templo y niños que no, ¿verdad? Los niños que llegan al templo y que leen la Biblia, se les nota en el lenguaje, las palabras que usan, hasta se expresan mejor. Y son los que destacan un poco más, bueno, que leen la Biblia, ¿eh? Yo no estoy diciendo los niños que llegan al templo, porque puede haber niños que lleguen al templo, pero que no estén siendo instruidos, ¿eh? Esto es otra cosa. No es que nada más hay que llegar al templo, hay que ser instruido. Ahora, el lenguaje lo podemos desarrollar a través de la lectura, de la conversación con otros, porque, sí leo, pero no platico. Tampoco, ¿no? Hay que conversar. Y vamos a ver la que sigue, que es inclusión. Este término hace referencia a crear un entorno para promover el sentido de pertenencia de un individuo o grupo, de tal manera que este individuo o grupo se sienta apoyado, respetado y valorado. Entonces, el lenguaje inclusivo se refiere a todo el sistema de comunicación que va a buscar hacer visible o hacer notorios a esas minorías que no son valoradas, respetadas, reconocidas, etcétera. No es necesariamente negativo el término lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que está mal empleado, porque la comunidad o los que emplean la ideología de género se lo apropian para decir que solo es para ellos, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo se puede utilizar en educación, por ejemplo, para hablar sobre las personas con discapacidad. Y todos los que presentan discapacidad pueden ser objeto de lenguaje inclusivo.
Les voy a poner un ejemplo, dígame. Claro. Son personas con discapacidad, Es ningún correcto. otro término. Así Y es. entonces así es como se va desarrollando igual ese tipo de lenguaje inclusivo en ese tipo de personas. Por eso es que y creo que se encarga la RAE de eso, de definir qué es apropiado y qué no para cierto grupo de personas. Y ellos son una minoría. Claro, gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Iván. Eduardo. Iván. Iván, gracias Iván. Sí, es correcto. Les decía, no es necesariamente negativo utilizar lenguaje inclusivo, solamente hay que saber a qué o en qué contexto. Respecto a las personas con discapacidad, que ese es el término correcto, personas con discapacidad, así hay que hablar y eso es lenguaje inclusivo. Por ejemplo, no es correcto decir el sordito, porque así decían, ¿no? El sordito. No, la persona sorda. Eso es lo correcto. Y cuando decimos la persona sorda, estamos hablando con un lenguaje inclusivo. Antes se decía, y a lo mejor lo voy a decir aquí, a lo mejor alguien lo dice y no es que lo esté señalando, ¿no? Pero venimos a aprender, ¿no? Alguien puede decir, los sordomudos. Eso es incorrecto. Son los sordos. Porque está mal pensar que por ser sordo eres mudo. No, los sordos tienen una discapacidad auditiva y no necesariamente son mudos. Lo que pasa es que cuando no desarrollas la audición estás limitado en la verbalización, en la vocalización, pero hay algunos sordos que tienen cierta verbalización. Claro, no todos sabemos de eso, o sea, no estamos necesariamente obligados a saber, pero hoy estamos aquí para eso, ¿no? Entonces, lo correcto es decir los sordos o las personas con discapacidad auditiva. En ese sentido, utilizar este tipo de lenguaje es lenguaje inclusivo. O cuando decimos el diabético, esa es una forma incorrecta de referirse a una persona con diabetes. ¿Por qué? Porque la persona no nació así. O sea, serías el diabético si así hubieras nacido. Pero eres una persona que adquiriste la enfermedad por alguna cuestión o por tus malos hábitos. Entonces, lo adecuado, lo correcto es decir, la persona con diabetes. Otra cosa en la cual es correcto hablar con lenguaje inclusivo es lo referente a las etnias o a las razas. Por ejemplo, decir, lo voy a decir acá, ¿no? El negro ese, el chapita, eso es totalmente incorrecto, porque estamos denigrando a la persona por su origen, por su raza, por dónde nació, y se hace con mucha frecuencia y con una naturalidad. Es más, cuando alguien se está comportando inadecuadamente en la mesa o en la socialité, ve el chapita ese, ¿no? O sea, y lo haces así como que, como dicen los chavacos, lo peluceas, ¿no? Bueno, el chilango, ¿no? Porque hace referencia a dónde nació. Entonces, no es el chapita, no es el negro. Por ejemplo, en Estados Unidos han habido conflictos a nivel social por las cuestiones raciales. Entonces, la persona afroamericana, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo correcto. O, ¿cómo sería lo correcto en vez de decir el chapita? Pues la persona de Chiapas, ¿no? O el chiapaneco. Porque no nos gustaría que dijeran bueno, ¿cómo? El choco ese, ¿no? Bueno, pues sí nos gusta que nos digan, pero ¿el qué? El tamulteco ese, no, no, ¿verdad? No, nos salen con el machete aquí, no. Entonces, el lenguaje, fíjense cómo puede, si no lo usamos bien,
ocasionar problemas. De verdad, puede ocasionar una serie de problemas si no utilizamos el lenguaje correctamente. En esta situación, el lenguaje puede ser inclusivo, pero hay que saber en qué cosas. Respecto a la ideología de género, en efecto, esta cuestión de modificar el O y la A por la E no está aceptada. Por ejemplo, hablando de la Real Academia de la Lengua Española, no la acepta. Y no, o sea, en las convenciones internacionales no está aceptada, nada más para nuestro idioma. Para nuestro idioma no está aceptado. Para el inglés menos. El inglés es un idioma al que no se le puede hacer, pero nada de variantes, ¿eh? El chino no se le pueden hacer variantes. Para nada. O sea, todo chino, coreano, japonés, no se le pueden hacer variantes, de verdad. El inglés es un idioma que no. Las lenguas romance como las de nosotros todavía se le pudieran hacer unas, pero no son aceptadas. Entonces, no hay como para dónde hacernos. Repito, la inclusión tiene que ver con aceptar que hay ciertas minorías o que hay cierta población que tiene otras características y que merecen respeto en esas características. ¿Quiénes están allí? Personas con discapacidad, etnias, o sea, ciertas razas o ciertas comunidades específicas, por ejemplo, mujeres que viven maltrato, que son, o sectores que han vivido experiencias o que son sobrevivientes de algunas experiencias como secuestros, guerras, sobrevivientes del Holocausto, cosas por el estilo. Ellos sí requieren un cierto trato en su lenguaje, en la cuestión de cómo referirnos a ellos, pero hay cierta propiedad para esto, ¿no? La que sigue. Aquí les pongo un ejemplo de cómo poder usar un lenguaje incluyente y no incluyente que podría ser aceptado y que no está en contra de lo que pues la Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje no incluyente sería decir los hombres, los niños, los estudiantes, los alumnos, cuando hay niñas o mujeres en esa población. Por ejemplo, que yo dijera aquí, bueno, los hombres, y solo me refiriera a los hombres cuando hay mujeres. Y no considerar a las mujeres, y las hay, ¿no? Y solo estuviera hablando de los hombres, eso sí sería muy excluyente. ¿Cómo podría ser una cuestión incluyente? En vez de decir los hombres, podría decir la humanidad. Y estoy considerando hombres y mujeres y nadie se siente aludido, ¿no? En un momento históricamente donde todo es tan crítico, ¿no? De cómo uno habla. En vez de decir los niños y las niñas, podría decir la niñez y no estoy en ningún conflicto ni con unos ni con otros, ¿no? En vez de decir las y los estudiantes, que vienen en los libros que hasta flojera dar leer, las y los estudiantes, las y los niños, podría decir el estudiantado. Y ahí están todos. Y sigue siendo correcto y no se cambió nada del lenguaje. Y podríamos decir en vez de los alumnos y las alumnas, podría decir el alumnado. Algunas veces, en vez de decir las mujeres y los hombres, podemos decir las personas, los individuos, o sea, y estamos todos. Les pongo un ejemplo. Si en un grupo estamos en una reunión, hay 9 mujeres y solo hay un hombre, ¿sería correcto que dijera, a ver todas, pasémonos para acá? Si hay 9 mujeres y hay un hombre, ¿sería correcto que dijera, a ver todas, pasémonos para acá? ¿No sería correcto? Y si fueran 9 hombres y una mujer, ¿sería correcto que yo dijera, todos pasémonos para acá? ¿Verdad? Como decía un comercial de ese tiempo, déjenme masticarlo, ¿no? Pensémoslo, porque ahí está el debate del lenguaje inclusivo. ¿Cómo cuando hay 9 hombres y una mujer es correcto decir todos pasémonos para acá, y a la mujer, o sea, se vuelve todos y es correcto? Y si hay 9 mujeres y solo un hombre, no sería correcto decir todas pasémonos para acá. Ese es el gran debate de los que apoyan el lenguaje inclusivo. Si decimos todas pasémonos para acá, automáticamente ese hombre se convierte en mujer. Depende, dice la hermana.
No entremos en eso, hermana, ya me puse. Esa es una cuestión que tendríamos que analizar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la carrera de psicología es básicamente de mujeres. La mayoría son mujeres. Yo he tenido grupos de, no sé, 15 mujeres y solo 2 hombres. Y luego se me sale alguno del salón y yo, a ver, pásense para acá todas, les digo. Y luego me dicen, no, acá estoy, psicólogo. Ah, pásate tú también, les digo. O sea, no pasa nada. Habría que ver, ¿no? Bueno, y luego cuando me dicen, acá estoy yo también, todas las personas, le digo. A ver, todas las personas, pásense. No pasa nada. Hay que ver en qué contexto está eso, ¿no? ¿En qué contexto vamos a hablar de inclusión? Inclusión es, no me he dado cuenta aquí, está la rampa, ¿no? Acá está la rampa. Por cierto, voy a hacer una crítica de infraestructura aquí. Acá hicieron esta rampa. Está súper mal hecha. Súper mal hecha. Para alguien que tenga una silla de ruedas, no es funcional. Y lo digo porque hay que componerla. Gracias a Dios, vamos a decirlo así, nadie ha necesitado en ir en silla de ruedas acá. No me refiero a esta, me refiero a la de afuera, ¿no? Hablando de inclusión, tendría que ser más a la infraestructura, a la cuestión del diálogo, a otras cosas, no tanto, más bien al trato, no tanto a cómo se habla, ¿no? En el respeto más bien a los derechos de las personas. Pero les decía, esta cuestión no tiene que ver con hablar de todas, sino más bien de apegarnos a lo que la Biblia dice al respecto. La que sigue, por favor. Vamos a ir a estas 2 citas. En este lado, por favor, de mi lado derecho, Efesios, y de mi lado izquierdo, Juan 8:31. De hecho, Efesios 4, 14 y 16 es la que leímos al inicio, pero la vamos a tener aquí. Y de mi lado izquierdo, Efesios 8:31, por favor. Juan 8:31, perdón. Continúa, por favor. Bueno, vamos a enfatizar lo siguiente. Ahorita vamos a ir revisando las citas. 1. ¿Cuál es nuestra base para poder hablar o desarrollar nuestro lenguaje? La Biblia. Y la Biblia es inspirada por Dios y fue revelada a los hombres en su lenguaje, en el lenguaje de Dios, sin que éste tuviera que ser distorsionado. La pregunta original fue, ¿quién originó el lenguaje? Y fue Dios. Desde el punto que Dios originó el lenguaje, estableció las reglas de cómo debemos hablar. Y pues Dios no habla de todes, de la X, ¿no? No sé si han visto que ponen una X o un arroba para no definir si se es hombre, si es mujer, y se queda como que en incógnita, ¿no? La Biblia está clara. Incluso la Biblia es el libro que más traducciones tiene en diferentes idiomas. Aún con eso, que la Biblia es el libro más traducido en diferentes idiomas, la Biblia respeta las convenciones de cada uno de los idiomas a los que es traducido. Y no hace ningún cambio al mensaje original que la Biblia tiene. Entonces no hay distorsión. La que sigue. El mensaje divino entonces ha sido comunicado por la Biblia para toda la humanidad sin necesidad de cambiar su lenguaje. Si hay un lenguaje culto en algún libro, es en la Biblia. No sé si ustedes se han puesto a analizar el nivel de cultura que tiene el lenguaje de la Biblia. Yo ahorita ya pues ya no hago tarea, ¿verdad? Ya desde hace como 2 o 3 años ya no hago tarea. Pero hasta el último grado escolar que tuve, que fue hace 2 años,
para hacer tarea, luego para buscar sinónimos, iba a la Biblia. Y nunca me regresaron un ensayo. Para ser, decía la hermana, para ser terapeuta, como dijo un paciente que tengo, hay que ser rollero, ¿verdad? Para ser terapeuta. Sí, hay que tener bastante habilidad para utilizar el lenguaje. Y mientras la gente está hablando, uno ya está pensando como qué decirle, y obviamente pues no le vas a decir lo que todo el mundo le dice, ¿no? Tienes que estar pensando en otra cosa. Y luego estoy pensando en textos bíblicos, ¿no? Pero obviamente no le voy a decir porque no es mi función ahí estar predicando, ¿no? Pero estoy buscando, y la Biblia tiene para decir cosas impresionantes. Creo que mucho de eso tiene que ver con que desde pequeños estemos leyendo la Biblia, que tanta facilidad tengamos para hablar. Recuerdo, y es bastante bueno que los niños estén en su tiempo de aposento alto infantil, porque si nunca me dio pena para ir a hablar, a exponer un tema en la escuela, creo que es porque desde que niños estábamos en el culto y nos ponían desde chiquititos, yo tengo memoria desde chiquititos, estar dirigiendo el culto en el orden de culto infantil. Hay quienes nunca tuvieron la experiencia de pararse ante un público y les da una pena exponer ante su clase un tema. Y están con su hojita temblando. Y están acá. Quiere decir que pues a lo mejor ni llegaban al templo y pues nunca llegaron, o sea, nunca tuvieron que hablarle a un público, ¿no? A diferencia de los que alguna vez pasaron a hacer una oración en su iglesia a lo mejor. Quiere decir que la Biblia y el hecho de llegar al templo te prepara, porque es un estilo de vida y tenemos el mensaje desde ahí. Quiere decir que nuestro lenguaje se va enriqueciendo porque pues Dios lo tiene claro, el mensaje está claro y no ha sido cambiado desde que nos fue entregado. La que sigue. Continúa. En cada idioma entonces existen estándares oficiales que están regulados por su gramática y sus aspectos técnicos, lo que les decía, cada idioma tiene su aspecto técnico. Dicen que uno de los idiomas más complejos para aprender es el español. Es uno de los idiomas más complejos para aprender, porque una misma palabra puede significar varias cosas. Una misma palabra. Y aquí en México una misma cosa puede significar diferentes, dependiendo del contexto, diferentes cosas, ¿no? Entonces, tenemos ciertas reglas. Acá decía este cantante José José que amar y querer no es igual, ¿no? ¿Escucharon esa canción? No se hagan, porque ya alguna vez la han escuchado, no me van a decir que no. Sí, la han escuchado, no han estado sordos a eso. Algún día fueron en una combi, en un taxi o algo, la escucharon. Y amar y querer no es igual, porque amar ¿qué? Amar es sufrir. Y querer es gozar, ¿no? Porque en México, bueno, en el español de México, tenemos la diferencia entre amar y querer, o sea, las palabras son diferentes. Pero en el inglés solamente hay una. Ellos se la pierden, ¿no? Porque nosotros en México, bueno, vamos a hablar de México nada más. Nosotros sí hacemos diferencia entre te quiero y te amo. Porque si queremos a alguien, ¿qué significa? Que hay más o menos, ¿no? Ándale, ya. Si hace algo que no me gustó mucho, sale, bye. Next, ¿no? Ya no te quiero. Pero si lo amo, ahí anda, ¿no? Ahí anda. Aunque subió de peso y toda la cosa, ahí anda. ¿No? Se ríe el hermano. Tenemos esa característica en nuestro idioma, porque fíjense, tiene su aspecto técnico. Pero los que hablan inglés, solo love, ¿no?
y ya ahí se quedaron. Y aunque digan very love, no. Solo tienen eso. Quiere decir que cada lenguaje tiene su característica, tiene su regla. Acá en México, por ejemplo, si decimos ¿por qué? Para pregunta, ¿cómo se escribe por qué para pregunta? Muy bien, tú sí te pasaste tu clase de español. ¿Por qué para pregunta es separado y con acento en la E? Pero si es un por qué de una explicación, va junto y sin acento, ¿no? Pero en el inglés es diferente. Ándale, ¿no que no hablaban inglés? Porque en el inglés son dos palabras distintas. Why para la pregunta y because para la explicación, ¿no? Digo, espero que haya pronunciado bien para esos que son amantes del inglés. Entonces, cada regla o cada idioma en su regla. Pero, les decía, no en todos los idiomas es aplicable esto del lenguaje inclusivo. Adelante. Vamos sigue por favor, a considerar entonces, en primer lugar, que cada idioma tiene sus características naturales y que en nuestro idioma, en efecto, sí se podría, si se quisiera, o bueno, lo están tratando de hacer, ponerle la O, la E, las arrobas y todo, porque en las características de nuestro idioma sí ajusta, pero nosotros sabemos que no es correcto. El lenguaje tiene una instrumentación. ¿Qué quiere decir? El lenguaje lo utilizamos para relacionarnos. No sé si ya les ha tocado como experiencia enfrentarse a la situación de que alguien les diga, no me digas ella o dime ella, ¿no? No sé si ya les tocó. Pero esa es una situación bastante compleja, muy compleja, porque puedes no estar de acuerdo y la persona te lo va a exigir, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? Nosotros tenemos que apegarnos completamente a lo que sabemos que es correcto y respetar a la persona y buscar entre lo que es correcto del lenguaje, decir, bueno, te hablaré por persona, ¿no? Como individuo, o te diré tu nombre, y no empezar con ella, o sea, ninguna de esas cosas, con respeto hacia la persona en la interacción que tengamos. Y considerar qué es una estratagema. Vamos a ir entonces a la lectura de Efesios 4:14. Si hacen favor de leer de este lado. Ahí, nada más el 14. Para que no seamos niños fluctuantes. Los niños por naturaleza son fluctuantes, porque los niños son inmaduros. Y está bien porque son niños, no tienen experiencia. O sea, no le podemos… Luego esas vienen así, bien irracionales, decir, compórtate. Es cierto, hay que tener ciertas reglas con los niños, pero luego queremos que el niño se comporte como un adulto. Y no, todavía no. Si los adultos a veces se comportan como niños, ¿cómo le vamos a pedir a un niño que se comporte como adulto, no? El niño es fluctuante. ¿Qué es ser fluctuante? Algo cambiante. Y fíjense, la característica de lo fluctuante, que el cambio es bien repetido, o sea, es muy constante. Ahorita está acá, luego para acá, sube, baja y es muy constante. Y la Biblia dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y fíjense, ¿hace cuánto se escribió esto? La Biblia nos llama a que por ninguna causa estemos siendo objeto de cambios en nuestra manera de pensar, porque hoy nos dijeron que lo correcto es cambiar nuestra forma de hablar
porque a un sector de la población le conviene, le gusta o quiere que así hablemos cuando no está indicado por quien originó el lenguaje que hablemos de esa forma. Y lo más interesante de esto dice, porque además es estratagema de hombres. ¿Qué es una estratagema? ¿Se han puesto a pensar eso? Porque ya esta porción de la Biblia seguramente ya la han leído alguna vez. ¿Qué es una estratagema? Básicamente es un plan, es una estrategia que con anterioridad alguien organiza, establece y que tiene un objetivo claro. Y en ese sentido es llevar a alguien a una acción muy en concreta, a beneficio de la persona que lo está planeando. A veces lo hacemos, ¿no? Tenemos nuestras estrategias. Que ahorita con lo de los políticos, que por cierto, no es propaganda, el próximo domingo, sí es el próximo, ¿no? Son las votaciones, ¿no? Y como ciudadanos, pues tenemos un deber civil, tenemos que ir a votar. Yo no les estoy diciendo por quién, nada más estoy diciendo que debemos ir a hacerlo. Así que conste, no van a decirle, ay, la hermana anda, porque ni sé por quién voy a votar, todavía. Sí, además es secreto, sí es cierto. Ahora, los políticos hacen sus estrategias y el domingo pasado fue el debate, ¿no? De los políticos. Y todo está, como decía el personaje de la televisión, fríamente calculado. Una estratagema está fríamente calculado. Esto de querer que se modifique la forma de que hablamos está íntimamente relacionada con la ideología de género y con lo que hablamos la vez anterior sobre política y cambiar leyes y reducir espacios para mujeres y niños. Si nosotros nos decimos, no pasa nada, así es que no hacen daño, o sea, está bien, lo que haremos es, una, estar abriendo espacios a cosas que no son correctas y otra, hacer lo que hizo Pedro, ¿no? Negar que somos discípulos de Jesús. Solo por quedar bien con los hombres. Y pues, si quedamos bien con los hombres, ¿con quién estaríamos quedando mal? Con Dios, ¿no? Entonces, tener cuidado en esa parte de cómo estemos hablando solo por estar bien con los hombres, ¿no? Vamos a Juan 3:18, por favor, hermano. 8:31, perdón. Sí. ¿Y el 32, por favor? Gracias, hermanos. Si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y cuando dice mi palabra, está refiriéndose a todas las enseñanzas que Jesús dio cuando estuvo en la tierra. Y la mayor parte de las enseñanzas de Jesús fueron a través del lenguaje verbal. Toda la comunicación mayormente de Jesús en su ministerio fue hablado. Y como él mismo dijo, y luego lo que dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga. Y de verdad, tenemos ahí para oír, oigamos. La que sigue. Ya que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, nada, absolutamente nada, ni una sola letra, ni una sola palabra de la Biblia da margen a utilizar el lenguaje inclusivo referido a la ideología de género. En ninguna, pero ni una línea, pues, ni una letra puede ser cambiada de la Biblia. No hay manera de que como cristianos lo podamos utilizar en ese sentido. La única forma que nosotros podemos utilizar el lenguaje inclusivamente hablando es, como ya les decía, solo lo referente
a las personas con discapacidad, a las etnias, a alguien que ha pasado situaciones de guerra, lo que ya comentamos. Referente a ideología de género, no hay margen que lo usemos. Solamente podemos utilizar el lenguaje inclusivamente, o utilizar el lenguaje para ser de bendición y de edificación. La Biblia dice que toda nuestra palabra debe ser agradable, sazonada con sal, que cuando nosotros hablemos de verdad estemos ayudando a las personas. Que yo sé que como seres humanos nos gusta el chisme, nos gusta estar en la crítica, nos gusta estar así que, ay, ya viste cómo hizo la hermana o el vecino. Somos dados, porque en nuestra naturaleza humana así somos. Que cada vez lo hagamos menos. No nos gusta algo del hermano, veamos qué podemos cambiar nosotros. Ah, bueno, no me gusta algo de él. Bueno, ¿y por qué tanto me fijo en lo que hace el otro? O sea, estoy como muy fijándome en lo que hace el otro. Bueno, a ver, tengo que ver qué puedo cambiar yo para no estarme fijando en el otro, ¿no? Porque si estoy tan pendiente del otro, entonces no estoy pendiente de mí. Analicemos eso. Que nuestro lenguaje sea de edificación. Tenemos muchos textos en la Biblia que hacen referencia a cómo a través de las palabras podemos bendecir, podemos ayudar. Cuando decimos que la blanda palabra hace calmar, ¿qué? La ira, más la áspera hace subir el furor. Eso es clarísimo de cómo podemos utilizar el lenguaje. Seamos como muy lentos, muy lentos para responder cuando estemos a punto de decir cosas que no sean agradables, ¿no? Eso, solemos hacerlo al revés, es parte de nuestra naturaleza también. Pero usemos el lenguaje más para la edificación. Evitemos por completo, entrar en toda esta dinámica que pues el mundo tiene, la verdad. Repito, estamos en tiempos donde nos enfrentamos a ciertos retos, sobre todo los niños, quizás los que ya somos adultos y más conscientes, podemos tomar acciones mucho más concretas, pero hay que orientar a los niños. Tengo un sobrino que me dice, ay tía, yo ya tengo hasta miedo luego de emitir mis comentarios, porque todo lo que uno dice lo pueden usar en su contra. Y es verdad, es verdad. Lo que uno diga, te lo pueden tomar a mal. Estamos en el mundo al revés ahora, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de hablar como correctamente se tiene que hablar, ¿no? Y señalar lo que no es correcto. ¿La que sigue? Bueno, necesitamos utilizar el lenguaje para consolar y reconfortar. Nosotros tenemos una herramienta a través de la oración. Y es otra forma que tenemos para utilizar el lenguaje. Cuando algo se nos esté escapando de nuestras capacidades y de nuestras habilidades, pues hay que llevarlo en oración. Porque nada más y nada menos que nos estamos comunicando con quien originó el lenguaje y nos va a entender, así hablemos choquísimo, ¿no? Así no hayamos ido a la escuela y nos equivoquemos al hablar y así no nos entiendan los demás. Si genuinamente nos comunicamos con Dios a través de la oración, nos va a entender. Incluso dice la Biblia que hay palabras que no han salido de nuestra boca y ya las sabe, pero no nos apeguemos a eso para no orar. Porque yo escuchaba a alguien que decía, ya como el Señor lo sabe, sí, pero no inventes, o sea, tienes que orar, porque espera que lo digamos, aunque ya lo sabe, ¿no? Es un medio de gracia que tenemos la oración. No hay más que eso, aferrarnos completamente a la verdad. Y la verdad está en la Biblia. No hay más lenguaje inclusivo que el que está en la Biblia. Y la Biblia es clara en el mensaje que Dios nos ha dado. No puede distorsionarse ni una sola letra de eso. Y apeguémonos a ello, ¿no? Sí, hermano. Claro. Sí, específicamente qué es lo que se quiere, ¿no? Decía una persona, yo le pido a Dios que me dé paciencia, ¿no? Que me dé paciencia.
y pues le pasaban cosas, tenía pruebas, ¿no? Y decía, bueno, Señor, ya no me dejes estas pruebas. Pues, si habías pedido paciencia, ¿no? Y bueno, ya voy a pedir otra cosa, dice, porque ya paciencia ya no, fortaleza, ¿no? Dios no te va a mandar lo que estás pidiendo así, te va a mandar ocasiones para que desarrolles lo que estás pidiendo, ¿no? Si tú le pides a Dios un trabajo, tienes que ser específico en qué tipo de trabajo quieres, ¿no? Porque luego hay gente que se queja de su trabajo y dice, oye, pues estabas pidiendo trabajo y ahora te estás quejando del trabajo, pues como que de qué se trata esto, ¿no? Ándale, no, pues entonces, ¿qué querías? Ah, exacto. Ya sabrá Dios si nos da. Luego dicen, es que quiero un carro último modelo. Vea, tampoco. Dios no nos va a estar cumpliendo caprichos, ¿verdad? O sea, tenemos, creo, hermanos, yo lo creo por fe, que todos los que estamos aquí tenemos cubiertas nuestras necesidades, ¿no? Dios ha cubierto nuestras necesidades porque todos los días tenemos para comer, tenemos un lugar donde acostarnos, tenemos un lugar donde cubrirnos de estos calores que han estado tremendos, ¿no? Pues la mayoría de dormir en clima aquí, ¿no? Yo los veo muy frescos, hasta clima tenemos ahorita. Tenemos lo básico, claro, luego tenemos aspiraciones, deseamos más cosas. Dios en su debido tiempo nos enviará la bendición acorde a su voluntad y tampoco porque no tengamos algo que deseemos nos estemos quejando, ¿verdad? Dios sabe que nos envía. Pero volviendo al tema, pues ese medio de gracia que tenemos, que es la oración, utilicémosla y que a través del lenguaje podamos ser de bendición para los demás, usémoslo adecuadamente, ¿no? No sé si haya preguntas, alguna duda, pues tenemos el espacio. Sí, o sea, mi pregunta era que si todo esto que estamos viviendo y que están haciendo ahorita sobre cambiando nuestra manera de expresarnos o de hablar, nos está preparando para esa agenda que ya es muy famosa, ¿no? La 2030, que está por ahí. Aunque no se ha hablado mucho de ella, pero ahí ya está ahí. Sí, hay una agenda que se conoce, la ONU tiene una agenda que se llama Agenda 2030, que es una estrategia que involucra aspectos económicos, de educación, ambientales, de salud. Bueno, es global. En general está encaminando a toda la población mundial a ciertos aspectos y dentro de ello, pues lo que tiene que ver con ideología de género y el lenguaje inclusivo. Dentro de estas cuestiones, pues hablando de ello, en cuestiones de salud, por ejemplo, se considera o se ha permitido que ya haya reasignación de sexos, por ejemplo, conversiones a través de cuestiones bioquímicas con los niños, etcétera. En cuestiones de educación se permitió que ya en los libros haya que ya haya modificaciones en los textos, ya se hable de todes, todas, niños, se hable de sexualidad, que ya vengan imágenes explícitas donde las imágenes de familias ya no sean solo las tradicionales, sino vengan uniparentales, familias de padres del mismo sexo, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión global y sí, está encaminado hacia eso. Por eso es importante que como familias y sobre todo familias cristianas, pues lo hablemos con nuestros hijos, sobre todo no en los que están chiquitos ahorita, sino en los que van a venir, lo van a encontrar en sus libros de texto, porque de aquí al 2030, pues faltan ¿cuántos? 6 años, pero ya está cerquita, ¿no? Y sí, estamos para allá. Allá tienen. De hecho, eso de que ya se ven imágenes explícitas y todo eso de las familias de ahora, ya se está viendo porque a mí ya me lo están enseñando y mi generación creo que es de esa que ya está aceptando más eso y nos quieren instruir a nosotros para que también lo aceptemos, porque mis maestros suelen dar pláticas y nos han puesto videos de diapositivas y nos dicen que se vive mejor así, que es bueno aceptar ese tipo de familias. Y bueno, ahora en el Día del Estudiante una maestra nos felicitó a todos, habló de todas y lo dijo todes.
Y pues la escuela se sacó de onda, yo me saqué de onda, la mayoría se sacó de onda y pues esos que aceptaron cómo les hablaron, pues obviamente como que se sintieron bien que los hayan incluido, pero sí estuvo como que muy raro el asunto y sí me ha tocado estar con gente de ese tipo que me dice, no me digas así, dime ella. Y pues no sé cómo reaccionar y a veces digo, no, tú, o oye, no le hablo directamente de un género y es Claro. muy confuso y me ha dado mucha controversia a mí. Claro, sí, referirse a la persona, no usar el término, sino referirse a la persona. En efecto, sí, ya hay libros que están, desde que inició todo el modelo de la nueva escuela mexicana, pues ya creo que hace 2 años, ¿no? Están en los libros y viene desde primaria. ¿Qué poder hacer? Eso no es algo que vayamos a parar, quiero decirles, o sea, no es algo que vayamos a frenar, no hay manera de que lo paremos, o sea, como cristianos. De hecho, hay intelectuales, economistas, médicos a nivel mundial, incluso que no son cristianos, que no están a favor, que han hecho debates, que hay movimientos y la población está dividida a no aceptar eso. Pero pues esto sigue avanzando, ¿no? No es algo que se vaya a frenar, lo único que tenemos que hacer es acomodarnos a ese cambio en el sentido de que respetar a las personas que son así, pero también exigir el respeto a nuestras personas en nuestras creencias. No podemos cambiar a estas personas, pero tampoco pueden cambiar nuestras creencias y nuestras ideologías, ¿no? Y así es eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, si no es el caso, hermanos, pues que Dios nos bendiga a todos y que pues nos fortalezca en estas situaciones que nos tenemos que enfrentar.